Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a encontrarnos con Pablo Dreisig desde Argentina para seguir hablando de las tensiones filosóficas entre Atenas y Jerusalén. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, hoy vamos a hablar de las distintas interpretaciones desde la filosofía clásica o cristiana y la judía sobre la idea del progreso. Sí, sin dar una opinión esquemática o maniqueísta, podemos decir que ha habido muchas, diversos acordes para hablar del progreso en la tradición judía y en la tradición cristiana y en la tradición filosófica griega. La idea de progreso, ahora, es una discusión interesante precisamente porque la idea de progreso, que es una idea que se entroniza sobre todo en el periodo llamado de la Ilustración, sobre todo en Alemania, y que de alguna manera culmina con Kant, encuentra a muchos pensadores judíos del lado de este movimiento ilustrado. Es decir, hay una adhesión no unánime, no unánime. Hay muchos textos ahora que exploran críticas a la ilustración, que no echan luz sobre las críticas a la ilustración, este movimiento que se inicia sobre todo en Alemania con Kant, y también en Francia, este movimiento que tiene diversos énfasis en Alemania y en Francia, porque en Francia la ilustración es una ilustración más bien atea, más bien materialista. D'Alembert, Diderot, son todos pensadores que surgen de la violencia y de la radicalidad de la Revolución Francesa y que tienen un elemento antirreligioso muy marcado, cosa que en Alemania no ocurre, se da bajo otro ritmo histórico y de la modalidad de la historia de las ideas, lo que permite en Alemania, por ejemplo, que personajes tan importantes como Mendelssohn, cuando digo personajes lo digo en un buen sentido, participen y sean uno de los iniciadores del movimiento de la ilustración en Alemania. De hecho, la palabra ilustración y la autopercepción de los filósofos como ilustrados en Alemania parte no solo del artículo de Kant famoso que se llama ¿Qué es la ilustración?, sino de otro artículo, nombre de Mendelssohn, donde Mendelssohn explica y adhiere de un modo implícito a los valores de la ilustración. Rebobino un poco. Tenemos dos grandes modalidades de la ilustración. Una en Francia, donde adquiere tintes ácratas, agnósticos, ateos, de rechazo de la religión, e incluso, estoy pensando, Voltaire tiene frases, no quiero usar un anacronismo que en esa época no se usaba, pero antisemitas, digamos, ¿no? Francamente, de algún tipo de hostilidad hacia los judíos, por supuesto no de un modo clerical, pero sí se anuncia un cierto prejuicio al judaísmo como un arcaísmo, como un atavismo religioso que después va a continuar en otros ilustrados y en el progresismo a veces. Y en cambio en Alemania la ilustración no es contradictoria, aparece no antagónica del pensamiento religioso y aparte obtiene la adhesión de muchos pensadores judíos, no solo Mendelssohn.
Un elemento clave de la Ilustración no es solo la crítica a la religión, que como digo está mucho más atenuada, más menguada en la Ilustración alemana, sino la tolerancia. El gran valor que levanta la Ilustración es la tolerancia. A veces esa tolerancia se da postulando una suerte de religión universal. Muchos ilustrados alemanes levantan, ponderan una suerte de religión universal que uniría a todas las religiones. Ese es un modo de tolerancia, digamos, una especie de religión compartida. Eso coincide con el nacimiento de los movimientos francomasones, algún tipo de cosmopolitismo religioso sincretista que comienza a aparecer como un ideal ilustrado, ¿no? No la lucha contra la religión, sino una especie de religiosidad unificada. Eso se llamar en esa época deísmo o teísmo, son formas diversas. Esto también sucedió en Inglaterra en la época de la Ilustración, John Toland. Bueno, aparece esta idea de un Dios único, el fin de las religiones particulares, se las llamaba religiones positivas, y una religión, entre comillas, natural, que unificara todas las religiones singulares y de esa manera obrara en pos de la tolerancia. Digamos, ese sería como el modelo. Ahora, en este modelo, quizás el personaje más importante fue Lessing. Lessing fue un filósofo, ensayista, novelista de algún modo, alemán, muy importante, una figura clave del humanismo alemán y la tolerancia, que escribe un libro que yo les recomiendo a todos, ya lo podemos anotar entre las recomendaciones del día de hoy, que es Natán el Sabio, que es el gran tratado de la tolerancia y el humanismo, donde precisamente Lessing pone en escena un drama, el de este personaje, Natán el Sabio, y tiene que ver con la unificación y la tolerancia de las tres grandes religiones del libro. Esto es un mojón, es un hito en el pensamiento y en torno a la tolerancia y el humanismo. Muy, entre comillas, de avanzada, muy radical en el mejor de los sentidos, en su propuesta para la época, con lo cual también el libro de Lessing concitó una serie de reacciones adversas muy importantes y furiosas contra el libro de Lessing, de sectores muy conservadores. Pero aquí llegamos a una cuestión interesante, que es que Mendelssohn fue el gran amigo. La historia de la amistad entre Mendelssohn y Lessing quizás es una de las figuras de la tolerancia más importantes entre Atenas y Jerusalén, entre Roma y Jerusalén, ¿por qué no? Es un símbolo ya. O sea, no solo fue una amistad real, en la vida real, contingente, sino que aparte cristalizó como un símbolo, Mendelssohn, la amistad entre Mendelssohn y Lessing. Ahora bien, y esto es lo que quería comentar, hubo una disidencia muy interesante entre ambos, muy sugerente también por un tema que es precisamente el del progreso. Es decir, de algún modo Lessing, como buen ilustrado, como buen humanista, como buen como buen espíritu de avanzada para la época, era partidario sin lugar a dudas del progreso. El progreso era un dispositivo esencial en este sentido, ¿no? Sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque el progreso era tender hacia ese final, de algún modo, de reconciliación, de unión, de una religión natural,
donde desaparezcan las religiones particulares. Es decir, si bien Lessing era partidario de la tolerancia y de la amistad entre los hombres de diferentes credos, devotos de diferentes religiones, el fin último era una humanidad emancipada de las religiones, que incluso en el caso de Lessing no era una humanidad sin religión, sino con una religión o una trascendencia unificada. Pues bien, ese era el límite de Mendelssohn. Mendelssohn, en un buen tono, digamos, afectuosamente, podríamos decir, critica a su amigo, y le dice que el progreso no debería significar la unificación final de la humanidad, donde se pierdan las diferencias y las singularidades, sino que allí habría que tener cuidado con la idea de progreso, porque la idea de progreso puede, de una manera muy sutil, terminar con las diferencias y llevarse puesto, como diríamos nosotros en español, llevarse puesto las singularidades de cada uno. A mí me parece muy importante este detalle porque muestra que Mendelssohn y muchos judíos de la época eran partidarios de la Ilustración, de la emancipación, estaban del lado claramente del progreso, pero ese progreso no tenía que llevarse puesto precisamente esas singularidades. Y se me ocurre para las recomendaciones, Jorge, si tú me lo permites, que siempre hacemos, es el libro de Lessing, Natán el Sabio, y por qué no, en este caso están editados, si no me equivoco, por la misma editorial, por Antropos, el libro Jerusalén de Mendelssohn. Así que con esos dos libros hay que tenerlos juntos en los anaqueles, ¿no? En una biblioteca o en una librería ideal deberían estar uno al lado del otro. Bueno, es una buena recomendación, incluso ya viene con la recomendación de decoración interior, cómo situarlos y ponerlos, me imagino que esa librería muy cerca de la cabecera de la cama o del cuarto de estudio, para seguir progresando en estos temas de filosofía. Nosotros incluso nos vamos a aventurar iniciando una nueva sección a partir de la semana que viene con Pablo Dreisig, pero para hablar más que de contrastes y tensiones, vamos a hablar de libros de filosofía, de estas bibliotecas o librerías esenciales para entenderse a uno mismo y especialmente en este tema de la identidad judía. Pablo, no sé si quieres agregar algo más. No, el entusiasmo por iniciar un nuevo ciclo que va a ser una continuidad, es solamente otra forma y agradecerte por supuesto este espacio y estos emprendimientos que compartimos, en este caso como esta sección, y el entusiasmo por comenzar de nuevo. Pues comenzaremos de nuevo a partir de la semana que viene. Muchas gracias, Pablo Dreisig. No se preocupen que estas tensiones filosóficas en algún momento volverán a reaparecer entre nosotros. Hasta la próxima, Pablo. Hasta la próxima, querido Jorge.